Para que inicie. Ahí ya estamos grabando. Lo que hablábamos ahorita, bueno, se quedó ahí. Pero bien, entonces, ¿qué pasa de lindo ahora con el tema de eso de la ingeniería de datos? Que fíjate que mucha gente se interesó por eso, del mundo de desarrollo vinieron para acá. ¿Y qué me gusta aquí? Que fácilmente aquí seguro alguno que ni siquiera es del área de informática, que son administradores, que son gerentes o vienen de gerencia informática. Algunos son de ingeniería de sistemas, otros son de telecomunicaciones. Y lo chévere de esto es que son bienvenidos todos. Como yo siempre le digo, yo siempre tengo una teoría que yo digo, ¿a quién se le hace más fácil ser ingeniero de datos o analista de datos? A un médico que quiera analizar data de clínicos, convertirse o aprender las herramientas para hacer ese análisis de data, o a un ingeniero en sistema convertirse en analista de data médica. Entonces, fácilmente el médico cree, como no, soy de ingeniería, yo no pudiese. Por la línea de aprendizaje quizás del médico sea más corta que el de ingeniero en sistema, porque tú tendrías que aprender a entender, o sea, tú tendrías que entender esos datos médicos que son bien complejos, e incluso acá, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando tú vas a hacer ese tipo de análisis, lo primero que te piden es como que tú tengas experiencia en ese tipo de data, porque imagínate yo comenzar a buscar insight en una data que yo no conozco, se te va a complicar. Dígame, señor Elías. Sí, bien, profesor, buenas noches. Eso que usted dice es muy importante porque tengo un amigo mío que él es médico veterinario y maneja Power BI. Sí. Y él decía que quería buscar a una persona que le ayudara porque tenía muchos clientes. Entonces él dice, yo prefiero una persona que sea ya veterinario y yo le enseño Power BI a lo contrario, Sí. porque si no, si tú sabes Power BI y no eres médico veterinario, tú puedes dar un resultado y decir que una vaca, por ejemplo, pare 3 becerros al año, y es mentira. Entonces, Exactamente. ese es el tema. No, y fíjate que nosotros con la máquina, yo siempre pongo un ejemplo, que nosotros con el tema de la automatización y de las predicciones somos muy estrictos con el tema de las máquinas o los algoritmos. Por ejemplo, uno como ser humano, a uno le dan un 30% de margen de error y no hay problema. Pero si hay un algoritmo que lo hace, tú le das un 5% como mucho y un 10 ya exagerado y tú no confías ya en un 10%. Por ejemplo, tú no sé si te recuerdas cuando el primer carro de Tesla chocó, que explotó. Eso talento la noticia que no confíen en esos autos, pero yo no sé cuántos autos ya andaban en la calle funcionando bien. Y yo decía, pero ¿cuántos de nosotros día por día no nos damos semáforos rojos? En amarillo aceleramos y se cometen todas las imprudencias del mundo, pero confiamos más en nuestra decisión que en una que esté trabajando vía algoritmos. Suele pasar y no es que esté mal, porque ya debemos de saber cómo funciona eso con ese tema de los algoritmos, pero es parte de. Y uno de mis objetivos en esta materia, que la única clase creo yo que vamos a tener con teoría es esta, pero no tanto teoría, sino vamos a analizar algunas cuantas cosas que yo necesito que luego, ¿verdad? Cuando usted vaya a hacer el proyecto, usted lo aplique, pero realmente vamos a ver cada semana como viendo diferentes herramientas. Dígame, Moisés. Sí, una experiencia que tengo cuando inicié la carrera, y es que había uno de los médicos de allá de la universidad donde trabajo, que conocía prácticamente todos los softwares estadísticos de medicina, y él fue el que nos introdujo en esas cosas. Y hay uno de ellos que es muy, muy famoso, que es el Epidata, y la raíz de eso es que maneja las bases de datos de epidemiología. O Ya sea tú que sabes. la medicina es pionera en ese asunto de las datos. Sí, ajá. Y ahí es que voy. Moisés, cuando usted llegó, que ese doctor lo quiere traer a este mundo, uno siente como la presión, porque tú dices, este hombre me está hablando a mí de tecnología y este software, yo no sé ni cómo entrarle. Y uno se siente un poquito presionado porque se supone que de tecnología es uno. Y, y esa gente ya vienen utilizando esos software que hacen unos análisis, ya ustedes saben. Pero eso es bueno. ¿Por qué? Y sobre todo yo me alegro en RD, porque ustedes saben que antes decían, no, que en RD no se toman decisiones con data. E incluso cuando yo estaba haciendo la maestría, yo recuerdo que me sorprendí, porque yo tenía que buscar como una empresa en mi país, que era en una universidad de España que yo lo estaba haciendo, y yo tenía que como que hablar de un caso en mi país. Y yo
¿verdad? Dominicano al fin, digo, y más en ese tiempo que no éramos tan tecnológicos como ahora, porque se puede decir que nosotros sí somos muy tecnológicos hoy en día. Somos pioneros en muchísimas cosas de tecnología. Y yo dije, pero yo nunca he escuchado ninguna empresa trabajando con data. Bueno, pero me sorprendí que un censo que se hizo en el 2012, literalmente todo eso se mapeó, ahí se hicieron muchísimos gráficos, análisis, se hicieron muchísimos dashboards, análisis, y yo dije, wow, fíjate lo interesante cuando tú comienzas a investigar, y ahí comencé a ver muchísimos proyectos más que se venían haciendo, porque uno tiene en la mente, que ahí que viene el problema, como que el análisis de datos comenzó ayer. Y no es así, eso está desde los 80. Lo que pasa es que era más limitado. ¿Por qué? Por el tema de las herramientas que teníamos. Y yo no sé, bueno, yo mencionaba mucho siempre cuando doy clases así de minería de datos, que la historia cambió en el 2010. La historia cambió en el 2010. ¿Alguien tiene una idea de por qué la historia de la data cambió en el 2010? Sobre todo en el 2010. ¿Por qué usted cree? Miren, en el 2010, dígame, Chris. Por el fortalecimiento de los datos adquiridos por las redes sociales. Eso también, dice José IoT Celulares. Dígame, Jesús. La misma idea de Chris, las redes sociales. Y miren el punto crucial aquí que fue. Ahora, decir, ahora mismo ustedes mismos van a decir, pero es verdad. El abaratamiento del costo del disco duro, como bien del almacenamiento y la memoria RAM. Usted recuerda que antes de 2010, el que tenía 80 gigabytes de un disco duro, usted era un rey. ¿Usted recuerda eso? Que teníamos que estar borrando para sustituir data. ¿Por qué? Por el costo. El que tenía 2 GB de RAM, usted sabe cómo era. Yo tengo 2 GB de RAM. Los que son gamers decían, no, bueno, yo tengo San Andreas, Need for Speed, Vice City instalado en la computadora. Bueno, usted era un rey con eso. Pero cuando comenzó a abaratarse el costo, ahí comenzamos a utilizar los famosos pendrive que venían hasta de 128 GB. Ya comenzamos a hablar de 200 GB, de 500 GB, hablamos de un tera. Ya la mayoría de laptops que vienen, ¿cómo vienen? De un tera. Entonces, ese era el punto. Que ya yo podía almacenar la data y ni se diga el espacio en la nube. Por ejemplo, mira el mismo Google Drive. ¿Cómo te hace la gente de la Mac, de la Apple? Tú pagas fácilmente $10 y te dan 2 teras. O sea, ya tú puedes almacenar todo. Entonces, como comenzamos a almacenar, ¿qué pasa? Se da otro fenómeno. Yo me imagino que ustedes lo han escuchado ya en la maestría, que era computación distribuida. Ese fenómeno, bueno, aquí, bueno, en la siguiente clase, que yo voy a estar hablando un poquito del ecosistema Hadoop. ¿Ustedes han escuchado del ecosistema Hadoop? ¿Han escuchado algo de él? ¿Alguno de ustedes? Dice Jesús que sí. Prácticamente el ecosistema Hadoop se basa en eso, en la computación distribuida. Y con las herramientas que trae, prácticamente los demás copian el formato de Hadoop y comienzan a hacer diferentes software, tanto Amazon, AWS, Google, Azure. Incluso aquí yo le voy a mostrar una de las de Azure que más me gusta. Porque Azure llega un momento que tiene un buen ecosistema, pero crea tantas herramientas que yo soy honesto. Cuando yo me estaba preparando para la certificación de la ingeniería de datos, yo decía, pero ven acá, pero yo tengo muchas herramientas que literalmente me hacen lo mismo y me confundían porque al final hacían lo mismo. Quizá la otra era para procesamiento de mayor data masiva o me organizaba mejor la data, pero yo conseguí el objetivo casi con todas y eso como que te turbaba un poco porque como que tú no sentías la diferencia. Y luego con Microsoft Fabric, yo creo que es un producto que si yo le sigue dando calor, va a acaparar el mercado. Dígame, Silvestre. No, maestro, fue sin querer. Bueno, está bien. Entonces, fíjense en que tenemos muchas cosas y hay muchos avances que nos acompañan. Y yo le digo lo que están en data. Bueno, yo le iré mencionando también aquí tendencias de las nuevas bases de datos que vienen, de las cosas que usted debe ir orientándose. Fíjense en que yo sé que muchos de ustedes ya los que están en este mundo, yo diría que ya saben lo que hace la IA, que anteriormente lo que tomaba hacerte un proyecto de 1 mes, 3 meses, fácilmente tú lo haces en 2 semanas. ¿Por qué? Porque ya tú puedes conseguir tener los queries con un copilot. Tiene
te ayuda a crear una fórmula. Yo recuerdo que anteriormente, cuando tenías que comenzar tú, era más chulo porque tú te sentías poderoso, no voy a decir que no, ¿verdad? Porque cuando tú tienes algo, tú dices, ah, qué duro soy. Cuando te ponían esa fórmula que nadie la podía hacer, caramba, tú te sentabas ahí fácilmente una semana desarrollando una fórmula para tú resolver o analizar un insight. Entonces, luego tú traes esa solución y tú te sentías como, hey, bien, porque lo hice. Hoy en día tenemos un problemita. Ya yo estoy con ChatGPT que quiero tener problemas, lo voy a sacar de mi casa, porque antes la esposa mía me preguntaba todo. A veces viene ya en mi cara y me dice, madre, mira, ¿qué tú opinas de tal cosa? Ah, olvídalo, ya me pregunté a ChatGPT. Digo, what? Tan lindo que era mi vida antes. Entonces, por parte del proceso, tenemos que ir adaptando, ¿no? Son las cosas que están pasando. Yo siempre le digo, sí, a los nuevos, le digo, mire, no abusen, porque ¿qué pasa? Luego te va a dar un problemita. Si tú no entiendes bien cómo funciona o no entiendes bien cómo se hace un Power Query, cómo se usa el lenguaje EMA o cualquier tecnología que tú vayas a utilizar y abusas de la IA, cuando te dé el mínimo problema, fácilmente tú no vas a saber ni cómo explicarlo, ni las razones de por qué utilizarlo. Y yo sí aprendí algo en la certificación que hice cuando estaba con la de Power BI, que era de análisis de data, que la verdad, una de las cosas más importantes es usted saber implementar la arquitectura. Mira, bueno, aquí yo creo que ustedes tienen aquí ustedes tienen una materia que es de arquitectura, que no voy a profundizar tanto en eso, en esta, porque aquí tú tienes una materia que es de eso, que allá, no sé, bueno, casi siempre la doy yo o otro profesor, pero si baila tengo que ya dar yo, ahí yo detallo más de ese tema. Porque para mí, una de las cosas más bonitas que usted puede hacer para sacarle provecho a un proyecto es diseñar una buena arquitectura. Que siempre se nos olvida. El que es del área de ingeniería de sistemas, a veces se olvida de la arquitectura. El que es de telecomunicaciones, se olvida de la arquitectura. Y es la base de cada proyecto. Porque lo que yo le digo a usted, si usted va a construir un edificio, ¿qué es lo que primero? Es un arquitecto que tiene que venir para decirte el tamaño de la varilla que tú necesitas, el soporte que tú lo tienes que poner si es para 5 pisos, que el diseño para que te aguante un terremoto de tantos puntos, de 7.3 de una magnitud de 10, por ejemplo, te tiene que hacer un análisis de suelo. Entonces, para ingeniería de datos es lo mismo. Por eso que yo les digo a ustedes, o siempre predico esto que digo, cuando te pregunten que cuál es la mejor herramienta para hacer tal proyecto, primero dile, ok, ¿cuál es tu data? Analiza qué cantidad de datos se va a procesar y sobre todo, en la empresa, qué cultura de data tienen. Yo sé que a algunos de ustedes les ha pasado que le piden un proyecto en Power BI y la gente ni siquiera sabe utilizar Excel bien. La mayoría de esos proyectos arrancan al año y medio. Porque es que la gente no te saben hacer un análisis en Excel, una tabla, no te la saben hacer. Y luego, cuando la quieren correr ellos mismos, como con darle continuidad a ellos mismos, ese proyecto se queda ahí. Es difícil tú lograr que algunos conecten con el proyecto. Y es por el mismo tema, de que queremos, ¿verdad? Como dicen, correr antes de gatear. Y no se debe. Esa es la parte que nosotros debemos ir controlando. Pero bien, ahora voy a dejar de compartir la cámara para que no se frise cuando esté compartiendo la presentación. Voy a presentarle aquí. Porque vamos a ver si lo podemos hacer. En pantalla completa y dejamos aquí. Ahí te pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Supongo que sí. Ahí me confirma, ¿verdad? ¿La pueden ver? Perfecto. Sí, se ve. Bien. Entonces, nosotros vamos a hablar un poquito, como les dije, la única que vamos a estar hablando un poquito es hoy, porque me gusta más ir como mezclando. Si yo te hablo un poquito de teoría, bueno, vamos a mostrarte, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos. Como le dije, la otra clase, incluso yo hoy le voy a mandar, bueno, no, mentira, no vuelvo a mentir, terminamos a las 10 de la noche. Mañana sí le mando el link de una de las máquinas virtuales que vamos a estar utilizando para que ustedes la descarguen y luego podamos ir haciendo algunas de las prácticas ahí e ir analizando lo que se pueda. Pero bien, miren, acá con el tema de inteligencia de negocio,
vamos a ver lo que dice de la inteligencia de negocio. Que según esto acá, según este documento, ¿verdad? Dice, la inteligencia de negocio es un conjunto de metodologías, tecnologías, arquitecturas y prácticas diseñada para la recopilación, integración, análisis y presentación de información de negocio. Mira cómo te dice, tú vas a tener un conjunto, o sea, una mezcla de todo esto. O sea, que la tecnología no puede ir sola sin los procesos, sin la arquitectura bien diseñada. Si usted quiere tener un buen análisis, usted tiene que tener una buena integración de tecnología y procesos. Entonces, su objetivo es ayudar a las organizaciones a tomar decisiones basadas en datos precisos, relevantes y en tiempo real. Uno de los mayores dolores de cabeza de hoy en día es que ya la gente, antes, los que trabajaban en el área, saben que usted, antes tú hacías un query cuando tú tenías un cubo y fácilmente tú podías dar la respuesta en un par de horas, y a veces había unos queries que te corrían hasta 2 días y no había tema. Ya no es así. Ahora el gerente te dice, ahora el gerente quiere decírtelo él a ti. Bueno, ya con el tema de los agentes, con la base de datos vectoriales, yo recuerdo que en mi empresa trabajamos eso y miren que por eso me asocié con una que sabía mercadear, que yo dije, mira, a mí me faltó mercadeo, porque con nosotros teníamos el producto ya elaborado, que comenzamos el laboratorio de eso, que era con base de datos vectoriales, que aquí no se mencionaba tanto eso, creando agentes. Nosotros teníamos un agente iba a cualquier base de datos transaccional, traía la data, la llevaba a una base de datos vectorial y literalmente un gerente le hacía preguntas. Mira, como mi venta hoy, dame un reporte de venta, dime qué vendí, como literalmente chateando, como la gente que ustedes ven hoy en día, chateando con su base de datos, pero que lo hiciera de una manera eficiente y rápida. Yo sé que lo que son DBA, que ya en la empresa, si existen ese tipo de agentes, caramba, ustedes se sienten un poquito mal ya. Antes usted se sentía mal porque lo molestaban mucho, preguntándote, mira, tráeme este reporte, hazme esto, hazme lo otro. Pero ya con el tema ahora de que tenemos también agentes, de que se le colocan a los gerentes, ellos le preguntan ya a ese agente y no a usted. Pero no es que lo están desplazando, sino ya lo están utilizando para que usted mantenga esa data estructurada y esos agentes funcionando. Porque ya él quiere su respuesta 24/7. Imagínate esa gente que son desesperados de por sí y quieren saber cómo terminó su día. Bueno, no van a tener, no va a importar la hora y ellos van a poder interactuar con su agente a la hora que ellos quieran, que es una de las ventajas que tenemos hoy en día. O sea, otra parte interesante, como dice aquí, la inteligencia de negocio se fundamenta en la extracción y procesamiento de datos de diversas fuentes. Su transformación e información pues dice aquí, su transformación en información significativa y la generación de reportes visuales que faciliten la comprensión y toma de decisiones estratégicas. Como dicen por ahí, una imagen ¿cómo que dice? Una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, en la actualidad, las empresas dependen de BI para mejorar la eficiencia operativa, optimizando la toma de decisiones y obtener una ventaja competitiva en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Miren, hoy en día, una vamos a decirlo así, de las cosas interesantes que tiene la inteligencia de negocio es que te va a permitir transformar los datos dispersos en conocimientos estratégicos. Ese es el boom. Es que ya la gente comenzó a entender, mira, tú tienes un dato, que yo nunca entendía eso. Incluso a los que son de ingenieros de software, yo siempre les decía, es que estamos en pleno 2000, cuando yo recuerdo 2021, 2022, que yo cuando en la universidad siempre explicaba eso. Yo decía, pero que yo no entiendo, ¿cómo en el 2021, 2022, que se supone que nosotros deberíamos estar desarrollando sistemas expertos, todavía estamos trabajando con sistemas transaccionales, sistemas guardando data? Y se supone que el sistema transaccional evolucionó en los 90 al sistema de información, en los 2000 a los sistemas de conocimiento, a partir de 2010 por ahí a sistemas expertos, o sea, sistemas ya que prácticamente hasta automatizaban procesos. Y en pleno 2021 y en la actualidad todavía,
estaban trabajando con sistemas transaccionales. Simplemente, mira, te genero una factura, te la guardo. Guardo la data para cuando tú me pides un reporte de cuánto vendí, yo entregártelo. Y una data ahí, los algoritmos ahí, a espera de que usted lo utilice. Hay mucha gente que cree, por ejemplo, que Python y R, lo que vienen a la carrera de ingeniería de datos, o lo que llegaban anteriormente, pensaban como que eso era nuevo. No, esos son lenguajes que se vienen usando hace años. Ahora, como yo siempre digo, cada uno en su terreno. Porque usted me dice a mí, yo voy a hacer una página web. Y dirá, bueno, la mejor herramienta para tú hacer una web así como muy dinámica y vistosa no sería Python. Tú tienes JavaScript para eso. Ahora, cuando tú vienes a minería, dependiendo también qué tipo de minería tú vayas a hacer. Tú vas a utilizar algoritmos transaccionales y temas así. Bueno, tú puedes utilizar Python, pero todos sabemos que para el tema financiero R le lleva un poquito más por el tema de las estadísticas que maneja R, que es como un poquito más avanzado. Pero al final, Python te cumple. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo voy a trabajar, que por eso hablábamos de los procesos y la tecnología, hay una parte interesante que yo siempre le digo a la gente, miren, debemos de aprender algo importante, que es que la tecnología, usted no la debe de forzar al proyecto. No. Primero yo analizo cuál es el proyecto que yo voy a hacer y en base a ese proyecto yo digo, ok, es como una receta. Esto es lo que yo necesito. Mira, para esto yo necesito Python, esta librería, lo voy a hacer, por ejemplo, en Azure, porque tiene tal herramienta que con la data que vamos a manejar salen menos costos. Porque hay un tema de costo también aquí, que hay que entenderlo. Gracias a Dios ya, ¿verdad? Y a los avances, se ha hecho más fácil también y menos costoso realizar un proyecto de Big Data como era antes. Porque yo te voy a ser sincero también, hacer un proyecto de Big Data anteriormente. Primero, yo le voy a ser sincero, como yo le decía en la universidad a los muchachos. Yo les decía, miren, aprovechen ahora. Yo recuerdo eso como 2019. Yo decían, aprendan Power BI, aprendan. Eso es lo que yo le decía a todo el mundo. Aprendan Power BI, aprendan Power BI. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues tú sabes, Power BI, yo recuerdo que te pagaban 80,000 pesos, 90,000 pesos. Porque no había tanta gente que lo supiera, que lo manejara. Que en ese momento tú tenías que trabajar forzando con el lenguaje M, que era un poquito complicado. Como yo te decía, los DAX, la fórmula que tú ibas a realizar, tú tenías que fajarte tú a hacerlas, obviamente. Entonces tenías que tener un gran conocimiento para tú lograr un proyecto. Pero ¿qué pasó? Que ya eso mejoró, eso cambió. Y así mismo también, como la línea de aprendizaje ya era menor, teníamos mucho más tutoriales, ya los errores, habían foros para eso. Entonces así mismo, bajó el costo de una persona que nada más supiera Power BI y luego comenzaron a exigirte que supiera más herramientas. Tú te buscas un trabajo de ingeniería de datos o analista de datos 2019-2020, te pedían 2 o 3 cositas. Ahora están parecidos a lo que son ingenieros de sistemas. Cuando tú buscas un trabajo, tú dices, pero ven acá. Es de la NASA que yo tengo que ser para aplicar para este trabajo, porque te ponen alrededor de una 20 herramientas. Dice, no, pero mínimo para yo manejar esta herramienta, tengo que dedicarme, olvidarme de que la vida existe y dedicarme a aprender todo esto. Es parte de, realmente, eso suele pasar, pero como yo le digo, es simplemente uno saber cuáles herramientas tocar. Pero en esa misma parte del tema de la inteligencia de negocio, ustedes saben que ustedes tienen una extracción de datos dentro de lo que es la inteligencia de negocio, que es que usted va a recopilar información de diferentes fuentes, de los ERP que ellos tienen, de los CRM que ellos tienen, los asesores IoT, las redes sociales si la tienen conectada, encuestas a clientes, y luego usted sabe que de ahí usted va a pasar la transformación y el procesamiento. Mira, ahora yo tengo estos datos, vamos a limpiarlos. Vamos a segregar esos datos, vamos a eliminar inconsistencias, eliminar duplicados, y luego usted va al tema de análisis y generación de informes para luego visualizarlo. Eso es prácticamente el ciclo básico que me imagino que ya le han hablado mucho de ese tema. Entonces, ¿qué pasa? El concepto de inteligencia de negocio te va a abarcar diferentes dimensiones.
¿Qué pasa con ese tema de diferentes dimensiones? Es sencillo. Cuando hablamos de eso, hablamos de recopilación y almacenamiento de datos, acá, como yo le decía, hablamos de análisis de la información, sobre todo el tema de la minería de datos, machine learning, que es el otro tema. La mayoría de gente asocian, es más, hasta la currícula de muchos pensus, a veces me la complicaban a mí, porque se hablaba más de machine learning en inteligencia artificial, en una materia que tuvieran de inteligencia artificial, que en minería de datos. Yo te decía, no, pero es que la machine learning, tú tienes un tipo de machine learning que los algoritmos supervisados y no supervisados mayormente se aplican para temas de minería de datos, que debería estar dentro de esa materia de minería de datos, porque esa es la parte ya de predicción, de automatización. O sea, ya tú, como dices, ahí vienen como de los analíticos ya para interpretarte la información, que te ayudan muchísimo. También está la parte, como dice acá, piensen que tiene procesamiento y transformación, visualización y reportes, que van a tener muchísimas herramientas con lo que luego hablaremos de ellas. Ahora, en esencia, la inteligencia de negocio va a permitir que responder preguntas claves, perdón, aquí, como cuáles son las tendencias de ventas. Es una pregunta clave que te va a ayudar a responder. Cuando te dice cuáles son las tendencias de ventas, por ejemplo, una empresa de un supermercado quiere conocer la tendencia de venta en los últimos 12 meses. Dice, ok, mire, yo tengo Power BI, voy a analizar los datos de venta por cada producto, por categoría, en la locación que se encuentren. Entonces ahí yo comienzo a qué? A ver la venta de productos orgánicos que han aumentado un 35% del último año. Pero ¿qué pasa? No es suficiente yo decir el 35% del último año. Yo tengo que tener la data que me respalde eso. Por eso que a mí me encanta esta generación ahora, o como las empresas toman decisiones ahora. Ya no es en base a, yo creo que esto pudiese funcionar. Del yo creo que pasamos a, esta decisión está sustentada por esta data de tal año a tal año. Fíjense bien. Es decir, que nosotros evolucionamos de cómo nosotros comenzamos a tomar las decisiones en las empresas. Que todavía hay un mercado que no lo hace así. Sí, todavía una gran parte no se ha montado en la ola, que veo y lo que no se han montado es tan tarde, porque si algo que te permite a ti saber cómo está tu negocio es tú tener el control de tu data. Por ejemplo, todavía hay empresas que van a hacer un estado de cuenta y todavía estamos en el 2026 ahora y solamente ellos tienen el estado de cuenta hasta el 2022 y los demás siguen desorganizados. O sea, una empresa que todavía ahí, para poder mantenerse, tendría que ser muy grande, y cuando descubra todo lo que pase, se va a poner la mano en la cabeza. Se va a poner la mano en la cabeza, porque va a suceder. Entonces, otro punto importante también, ¿qué producto tiene mayor demanda en cada temporada? Muy importante también. ¿Qué producto va a tener mayor demanda en cada temporada? Fíjense en algo que yo siempre menciono. En la data nosotros tenemos que tener cuidado e investigar. Tenemos que ser científicos. Porque fácilmente, si yo te hago a ti un análisis y yo tengo data de 2020, 2021, fácilmente en esa data yo voy a tener outlier. Y cuando viene a ver, yo le digo a la empresa, mira, tú tienes que invertir tanto dinero en mascarillas, en alcohol. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que darme cuenta que el único año que hubo se fue a finales de 2019, 2020, 2021 o 2020. Que a yo tener una anomalía como ese incremento demasiada venta en ese año, mi deber es investigar
qué pasó. Para luego que, si yo tengo que estandarizar o normalizar esa data para hacer un algoritmo o hacer una predicción más coherente, porque la data suele ser engañosa. Y por eso yo le decía, para yo analizar la data, yo tengo que conocer la mayoría de veces, empaparme, qué es lo que yo estoy analizando. Yo debo de conocer qué es lo que estoy analizando, porque si no lo hago, lamentablemente voy a estar dándole a mi público, a la gente que yo le vaya a presentar, cosas incoherentes y es lo peor que tú puedes realizar. Entonces, cuando yo voy a realizar ese producto por temporada, yo tengo que saber qué sucede en verano, qué sucede en otoño, qué sucede en invierno, cómo yo preparo por ejemplo, cómo me preparo para primavera. Yo digo, mira, si yo soy una tienda de todo el departamento, yo tengo que tener entonces, yo sé que las bicicletas eléctricas o las bicicletas aumentan en verano a la venta. Yo tengo que estar preparado para eso, yo tengo que saber cómo voy a rotar mi inventario, a qué público. Por ejemplo, ya hoy en día para abrir una tienda, mayormente ya tú tienes data y tú analizas el tipo de data que tú vas a llevar. Algo que una de las cosas que yo menciono, que después cuando yo me entré en este mundo, yo dije, pero mira por qué era que muchas tiendas de República Dominicana, sobre todo supermercados, te daban esa tarjetita de fidelización. Digo yo, pero mira, barata no están comprando la data. Por cada 100 pesos te damos un punto. Lo que significa que tú le estás entregando a ellos. Es ganar con todo y todo, porque ya ellos saben que tú consumes. Así ellos van a saber cómo van a planificar su inventario. Van a saber qué tipo de público viene, de dónde lo están visitando, porque te piden todos tus datos. Van a saber dónde tienen que hacer más fuerza, cómo organizar los pasillos, simplemente con la data que tú le brindas, porque cuando tú pasas la tarjetita, tú le estás diciendo, mira, fue fulano de tal que hizo esta compra. Ahora, si yo quiero vender tu data, porque no sabemos el contrato que tú haces, usted simplemente firma y le dan la tarjetita. Ahora, tú no sabes si en ese contrato decía que esa data ellos la podían vender. ¿En qué sentido? Yo fabrico vinos y yo quiero saber los consumidores de vino de tu supermercado para yo mandar una publicidad por correo. Esa data cuesta mucho. Te dirá, ¿por qué? Es que yo le voy a hacer una publicidad directamente a un público que consume el producto que yo quiero vender. Imagínate. Pues yo te estoy garantizando que esta gente viene a mi supermercado y cada vez que viene se compran una botella de vino en cada compra, o quincenal o mensual, pero son consumidores. Si yo quiero introducir un nuevo producto de vino, yo quiero saber nada. Si tú tienes 100 gente o 1000 gente, yo le voy a llegar a ese público que si yo pongo una oferta, fácilmente se van a interesar por la oferta. Voy a lo seguro. Voy a una campaña segura. Entonces, ahí, cuando yo tengo eso basado, dígame, señor Willy. Bueno, profesor, por ejemplo, muchos creen que el beneficio de la tarjeta asociada, por ejemplo, del Bravo, aquí en República Dominicana, que, mira, me hacen descuento. Sí, cuando yo paso mi tarjeta de socio, ya se loguea y eso hace un perfil transaccional de mío con respecto al supermercado, con qué frecuencia voy y qué producto utilizo. Y ellos ya saben qué tener en stock para, según la frecuencia de las personas que van a consumir dentro del supermercado. Exactamente. Es que eso, y fíjate que a veces ustedes ven una oferta, un galón de aceite con un cucharón pegado. Y tú dices, ¿qué tiene que ver? O más lejos, un galón de aceite con hasta una ollita, que nada, con dos productos que tú dices no tienen nada que ver. Pero fácilmente eso se llama análisis de asociación. Cuando viene a ver, cada vez que tú comprabas ese galón, o la mayoría de gente, el 80% de gente que compraba el galón de aceite, también te compraba la cantinita. Y dicen, por eso la gente cuando viene a buscar esto, casi siempre también se lleva esto. Un ejemplo claro en un supermercado. ¿Por qué usted cree que cerca de los pasillos donde venden pañales te colocan como cuando tú vas a salir?
En el pasillo te colocan como una cajita de cerveza o te colocan unos six pack. ¿Por qué? Y dicen, el que viene casi siempre a comprar esos pañales, el papá. Y yo le voy a recordar, entonces, mayormente consumen cervezas. Pues yo le voy a recordar que consuman cerveza. ¿O por qué ustedes creen que los chocolates te los ponen en la cajita cuando tú vas a pagar? Es para recordarte, mira, llévate tu chocolate. O nosotros lo que tenemos hijos, que el pasillo de los juguetes le llamábamos el pasillo del terror. Y uno cruzaba por ahí rápido con esos muchachos. Por ello se le ocurrió colocarte chocolate, colocarte juguetitos pequeños en la caja cuando tú vas a pagar. Ya tú sabes, un muchacho tan chiquito a lo que tú le acostumbras. Un problema. Pero es parte de las estrategias. Y yo recuerdo que yo hablaba con alguien en el 2019 que me explicaba, muy interesante esa explicación que me dio, de por qué habían unos productos en un supermercado, por qué los productos, o sea, todo tiene sentido. Los productos que se colocan arriba, los que se colocan en el medio, los que se colocan debajo, eso no es porque lo colocaron porque se ve bonito. Eso tiene una razón de ser. Una razón de ser. Entonces, con los algoritmos que estamos ahora mismo, que a veces te dice, que me están escuchando, que cuando yo digo algo, de una vez saben, me están espiando. No te están espiando. Eso es mentira. Eso es mentira. Es que usted le dio a permitir. Entonces después no diga que te están espiando. Es que cuando usted instala, te dice, mira, queremos usar tu micrófono. Y te dicen si tú lo vas a usar, si tú lo vas a activar en casa, le va a dar permiso cuando tú lo vayas a utilizar o siempre. Y tú le das a siempre. Entonces ellos están en modo escucha porque tú se lo permites. Y existe lo que se llama meta. Entonces esa comunidad de meta va obviamente a integrar todo lo que tú hablas, todo lo que tú haces, porque son sus productos. Según ellos, es para brindarte una mejor experiencia. Obviamente, que si a ti te gusta, bueno, también es chulo. Pues yo digo, que quiero tal cosa y yo no quiero googlear. Le escribo a la esposa mía por WhatsApp y automáticamente me aparece lo que yo quería. Y digo yo, ok. Dígame, Moisés. Sí, que dicen por ahí que la mayoría de los supermercados colocan el pan en el último pasillo para que el cliente recorra el supermercado entero. Sí, es lo que te estoy diciendo. Es todo de una manera estratégica. Y fíjense que ese algoritmo de análisis de canasta, yo recuerdo que yo cuando yo aplicaba ese algoritmo, yo decía, no, esto es lo que se llama un disparate de algoritmo. Pero luego dije, no le puedo faltar respeto al que hizo este algoritmo, porque no fue a mí que se me ocurrió, fue a él. Y cuando usted ve ese algoritmo ahí, eso es lo más básico de una función matemática que puede existir. Eso es suma, resta y división. Pero al final se llama, es un algoritmo. Tiene su nombre. Bueno, uno de los que se utilizaba por eso se llama a priori. Y es un algoritmo, funciona. Te hace lo que tú quieres. Tú le pasas la data, trabaja con base de datos transaccionales. Te busca la relación de los artículos de cada factura. Te dice, mira, en tales facturas se compraron, siempre compraron estos artículos como juntos. Y ahí que te sale esa frecuencia, que te da mucho poder para tú organizar un pasillo. Te da mucho poder. Y miren, todo es a través de la data. Todo porque para yo hacer promociones va a ser con sentido, ya no va a ser lo loco. Para yo crear campañas publicitarias van a ser dirigidas según la época del año. Y para yo, ni se diga para el tema del inventario. Entonces, al final, tú vas a tener una inteligencia de negocio, te va a permitir responder esa pregunta, pero de manera estratégica. Y te va a ayudar a qué? A optimizar costos, mejorar rentabilidad, anticiparte ante la demanda del mercado. Entonces, ya cuando hago esa mezcla con Power BI, Machine Learning, Tableau, me van a facilitar ese análisis porque es para eso que vienen. Para eso es que están esas herramientas. Otra más. ¿Cómo se puede reducir costos sin afectar la calidad? Es otra muy buena pregunta. ¿Cómo yo reduzco costos sin afectar calidad? Entonces, ahí del punto. Ahí yo voy a analizar costos de materia prima, procesos de producción,
desperdicio en la línea de ensamblaje. Bueno, luego en una de las clases, a mí me gusta hacemos grupos en vivo y yo les voy a pasar algunos casitos, les doy 15 o 20 minutos para que ustedes hablen entre ustedes y luego lo presentamos aquí en clase, analizando algunos casos de que usted vea ahí que hicieron. Hay muchos casos de éxito, pero muchos, muchos. Por ejemplo, IKEA fue uno de los que hizo que, tú quieres ser mi proveedor, tú no puedes estar a más de tantas millas de distancia de mí. Aquí hubo un momento que si tú querías ser su proveedor de ellos, tú tenías que poner un almacén cerca de ellos, por el tema del costo de transporte, para reducir costos y yo poder vender barato. Yo te puedo mencionar en béisbol, hubo una época que los Gigantes de San Francisco, ese equipo de béisbol, tuvo éxito, mucho éxito en Grandes Ligas. Pero adivinen que fue uno de los principales que utilizaba data. De los principales en comenzar a trabajar con data fueron ellos. Ya los demás, ¿verdad? Comenzaron a seguir haciendo lo mismo, pero de una data avanzada para sacarle provecho fueron ellos. Entonces de ahí ya ustedes ven que usted va a cualquier deporte y ahí está la data, es una realidad. En el fútbol ni se diga. Ya viene una cámara especializada para en tiempo real hacerte un mapa de calor, te van llegando de data para que tú vayas graficando y tomando decisiones ahí mismo. ¿Cuántos kilómetros lleva fulano? ¿Dónde que están más en la cancha? El otro equipo por dónde que está atacando más, por dónde es que están llegando más. Fíjate bien. Pues eso es lo interesante cuando yo tengo eso. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces usted tiene una fábrica de cortes y dice, mira, el 15% de la materia prima se desperdicia en cortes ineficientes. ¿Qué es lo chévere de la data? Que a veces uno tiene una percepción de algo y cuando tú te vas a la data, resulta ser que no era así. A veces la data te responde preguntas que tú ni siquiera sabías que tú tenías esas preguntas. Entonces, eso es lo interesante cuando tú comienzas a verlo con números. Con números. Ahora, así mismo como yo te digo que es interesante, yo tengo que tener cuidado también al momento de yo tener esa data. Porque si esa data, por ejemplo, tiene cierto sesgo, ahorita viene usted. Porque como usted puede tener mucho éxito, también si usted entrega un reporte y ese reporte es mal elaborado, una de las cosas peores que tú puedes hacer es entregar un reporte mal elaborado. ¿Por qué? Porque pierde credibilidad. Luego todo lo que tú vayas a entregar no van a creer en ti. Siempre lo van a poner en duda, tú vas a tener que trabajar 2 veces. Porque siempre todo lo que tú digas te lo van a poner en duda. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno va a trabajar con un proyecto. Garantizar sobre todo la data. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Y lo que estamos en el área saben que cuando tú entregas un reporte, el tema con los gerentes, es que para un gerente, a él no le importa que le falte un centavo. Si falta ese centavo, para él esa data está descuadrada. Y en base de datos, tú tienes que investigar ese centavo de dónde viene. Y muchas veces fue que en un momento guardaban la data con 4 decimales, después la guardaban con 2 decimales y comenzaron a redondear en tal año y luego resulta que el reporte aquí se dañó. ¿Pero por qué hicieron eso? Bueno, porque no tenemos una arquitectura, no tenemos un plan de trabajo y eso afecta a la data. Que luego lo sufre el ingeniero de datos. Sí. Pero a lo que usted no demuestra el fallo, que eso le va a dar un dolor de cabeza usted buscando ese descuadre, para ese gerente, ese centavo que hace falta. Dice, no, porque ¿por qué mi reporte dice así y en tu data así? Bueno. Esas son de las cositas que a veces uno sufre. Hay que comenzar a verificar, a subirlo a ese dato histórica, hasta que usted consigue eso, ese centavo. Porque también tiene lógica, porque él te dice, hoy puede faltarme en este reporte un centavo, y el año que viene 1 millón.
y yo llevándome de tu data. Para yo comenzar a usar tu data, yo tengo que verificar que primero todo esté todo cuadrado. O sea, cuando usted comienza a hacer los primeros proyectos, ahí es que usted tiene que asegurarse todavía más que eso no tenga fallo. Porque es que un fallito, la desconfianza va a venir. Entonces, ¿qué es lo interesante? Como dice aquí, viene una parte que es la evolución de la inteligencia artificial. Perdón, de la inteligencia de negocio. Como dice aquí, la evolución de la inteligencia de negocio ha estado marcada. ¿Dónde fue que se me fue? Aquí. Ha estado marcada por avances tecnológicos y la creciente necesidad de las empresas de manejar grandes volúmenes de datos. A continuación se presentan principales fases de desarrollo. Vamos a ver. Bien. Lo primero que hay que entender, como dice acá, primera generación. Sistemas de información de gestión, los famosos MIS. Años 60, 70. Y aquí tú vas a decir, pero todavía hay empresas que están en los 60. Yo te diría, bueno, lamentablemente así es. Todavía nosotros en RD tenemos muchas que ni siquiera están en los 60, que todavía estamos facturando a papel. O ni siquiera hacemos una factura. Pero es parte de. Entonces, en sus inicios, como dice ahí, la inteligencia de negocio surgió como parte de los sistemas de información, los famosos MIS, utilizados para almacenar datos en bases de datos centralizadas. Y estos sistemas se enfocaban en generar reportes básicos para la gestión empresarial. Pero eran estáticos. Eran muy estáticos. Como dice aquí, reportes estáticos con los datos históricos. Ahí tú tenías que los informes que generaban datos del pasado. Lo que significaba, por ejemplo, que las decisiones siempre se tomaban base de información desactualizada. Eso era de lo peor. Porque yo tengo datos históricos. Pero yo te estoy tomando una decisión fácilmente en el 2021 con una data de 2019. El mercado hoy en día no te soporta eso, porque es muy cambiante. No te lo soporta. Una de las cosas que yo más admiro o que veo de las empresas, no sé, el término venta cruzada, ¿verdad? Ustedes lo conocen eso, como que yo te vendo un producto y como que te vendo 3 más a un costo que tú dices, lo voy a tomar porque dime, me están cobrando 200, 300 pesos más y me están dando tal cosa. Pero ¿qué pasa? Luego cuando tú te sientas, lo analizas de manera cruda, tú dices, wow, pero esta gente son geniales. A mí me pasó, por ejemplo, con el que me vendía el servicio a mí de cable, televisión e internet. A mí lo que me interesaba siempre era mi internet. Yo no usaba teléfono, no usaba televisión, pero hubo un momento cuando yo lo usaba, yo lo tenía contratado. Un día yo llamo para cancelarlo. Primero me pasan con un gerente, luego me pasan con otro. Y luego me dicen, mira, te vamos a poner el plan que tú quieres de 100 megas en ese tiempo. Pero no cancele el cable ni el teléfono. No, pero es que yo no lo uso. Sí, pero mira, que tenemos este plan que se llama no sé qué. Y lo único que tú vas a estar pagando, si tú pones los 100 megas, tú vas a pagar tanto. Y si tú te quedas con todo, tú lo que vas a estar pagando son 450 pesos más. Pero me estaban haciendo una rebaja sumamente significativa en ese momento. Yo pagaba como 3.800 y de 3.800 eran como 2.700. Algo así. Bueno, yo digo, sí, está bien, me quedo con eso. Pero luego con el tiempo yo analizo y yo digo, pero ven acá. Está bien, son 450 pesos más. Pero ¿cuántas veces yo hice una llamada por ese teléfono? ¿Y cuántas veces yo prendí esa televisión para ver, usar el cable? Yo solo tenía que estar desconectado. Ellos se dieron cuenta que en tantos años que yo tenía con ese plan, yo no hice una sola llamada por ese teléfono. Y la televisión, literalmente, ese cable, eso nunca se usó porque yo tenía esa cajita desconectada. Casi siempre usaba el servicio de streaming. Eso yo creo que nada más se utilizaba cuando era temporada de pelota dominicana en la final, para verlo ahí, los canales esos que se veían en HD que tenía. Y ya.
Pero ¿qué pasa? Yo dije, un negocio para ellos. Como yo, como un cliente como yo, van a haber muchísimo más que no le van a forzar su plataforma porque no la utilizan. Porque si yo tengo, por ejemplo, que eso sucedió en un momento con muchos proveedores de República Dominicana que revendieron servicios de internet y luego no tenían la capacidad para soportarlo y por eso era que habían tanta avería. ¿Por qué? Porque habían personas que tú le vendías los 50 megas o los 20 megas, pero nada más te utilizaban, qué sé yo, a tal hora te veían un programita de YouTube, quizás, o lo que sea que te navegaban y no veían YouTube para hacer tarea. Y yo te vendía los 50 megas, por esos 50 megas tú me inventé lo que hacían tarea o investigaba. Pero cuando la gente comenzó a utilizar los servicios de streaming, ¿qué hicieron esa plataforma? Saturarse, porque ahí tú estabas demandando esos 50 megas y cada casa te estaba demandando esos 50 megas. Pero la plataforma que tú tenías no estaba preparada para soportar eso. Y por eso era que usted veía muchísima avería. Ah, pero que mi internet está lento, que no me está dando la velocidad. Bueno, era que en ese tiempo yo te podía revender porque tú no me cubrías la capacidad. Pero de repente, cuando traen esos servicios de streaming así, de manera brusca, que se pegaron, las ISP no estaban preparadas para eso. Porque no se suponía que iba a pasar de esa manera. Entonces, ¿qué también te hacía esto? Te limitaba la capacidad de análisis avanzado. Tú no tenías esa capacidad. Luego viene la segunda generación. Los famosos Data Warehousing y el OLAP. Que yo no sé si ustedes han escuchado el tema Data Warehousing. Me imagino que por la maestría sí. No sé si lo habían escuchado anteriormente. Que esa es otra. Cuando tú le dices a una gente de Data Warehouse, como en su mente, creen que eso es como un término nuevo y que eso se hace ahora. Y miren el término desde dónde viene. Desde los 80. Fíjense bien. Desde los 80. Entonces, ¿qué pasa con eso? Con ese tema del data warehousing. Una de las partes más interesantes, que cuando tú tienes esto, como te dice, con el crecimiento del volumen de los datos, las empresas comenzaron a implementar almacenes de datos, permitiendo la integración de múltiples fuentes. Ya aquí se hablaba de múltiples fuentes. Esto llevó a la aparición de herramientas de procesamiento analítico en línea, OLAP. ¿Alguno de ustedes ha trabajado con OLAP en algún momento? Hicieron los famosos cubos y demás. No sé si alguno ha tenido la oportunidad. Que ese era, todavía hay empresas que lo tienen, porque lo tienen tan bien hecho. Ah, dice José que él sí. Ah, tú ves, ya José es uno de los míos, que cuando viene a ver puede mostrar algo de OLAP. Que fíjense que todavía muchísimas empresas lo siguen implementando. Es que tienen ese cubo de tantos años utilizándolo, que para ellos es más fácil seguir construyendo cuando ya lo tienen bien. Hay que moverse y utilizar otra herramienta para pagar un dineral para tener lo mismo que ellos hacen con OLAP. Literalmente. ¿Por qué? Porque ya vienen de años construyendo sus cubos. Años. ¿Qué pasa con eso? En esta segunda generación, ¿qué te hace? O características de esa segunda generación. Perdón, aquí. Dice consolidación de datos en un único repositorio centralizado. O sea, antes de los almacenes de datos, cada departamento manejaba su propia base de datos. Ahora, ¿qué pasa con eso? Mucha inconsistencia. Mucha redundancia en la información. O sea, cada data warehousing que usted tenía, o sea, con cada data warehousing, todas las fuentes de datos, venta, inventario, marketing, finanzas. Cuando usted tenía data warehousing, usted lo tenía en un solo repositorio. Ya un ejemplo así, un banco podía centralizar los datos de los clientes, por así decirlo, provenientes de diferentes sucursales, sin importar la sucursal. Entonces, ¿qué yo hacía? Tenía una mejor visión global del negocio. No importaba la sucursal, porque ya yo tenía mi data en todos los lados, como si fuese una. La creación de los CuboLab para consultas multidimensionales.
El OLAP te permitió que analizar datos desde múltiples dimensiones: tiempo, ubicación, producto, categoría. Lo que me hacía a mí explorar mejor las tendencias y los patrones. O sea, realizar, en vez de yo estar haciendo consulta en SQL compleja como se hacían, ya usted podía navegar por los datos. Que por eso, yo sabía que iba a pasar así. Yo recuerdo, no sé si ustedes llegaron a escuchar la base de datos MongoDB. No sé si tuvieron la oportunidad. Que yo recuerdo cuando salió Mongo, yo mismo dije, bueno, por eso es parte de que una vez no tiene, no tiene conocimiento en el momento. Cuando comenzó a hablarse de datos no estructurados, yo no sé por qué. Bueno, uno jovencito al fin, novato al fin, y la gente repetía mucho sin investigar mucho. No, porque ahora la tendencia son los datos estructurados. Los datos estructurados van a sustituir los datos transaccionales. Las mejores bases de datos son las bases de datos no estructurados, porque mira, te guardan la data de todo tipo. Y uno como pensando como, sí, haciendo que sí con la cabeza. Pero lo que uno no entendía era que no eran los datos estructurados, era que comenzaron a generarse más datos no estructurados que los mismos estructurados. Y esas bases de datos, obviamente, comenzaron a crecer porque ya se podían hacer proyectos a través de ellas. No era que iban a sustituir los datos transaccionales. Porque dile a un banco que te desinstalara SQL para ponerte una MongoDB. Claro que no te lo iba a hacer. Claro que no te lo iba a hacer. Ahora, el tipo de datos en una MongoDB, obviamente en ese momento, que era una de las más famositas, habían varias, pero era una de las más famosas. ¿Pero por qué se hizo famosa? Porque hizo algo interesante parecido a lo que hacía Microsoft. Comenzó a darte cursos gratis. Tú entrabas a la página oficial de ellos y te daban literalmente una máquina virtual con un clúster para que tú practicaras, con un instructor guiado, soporte buenísimo. Ellos lo que querían que tú aprendieras a utilizarla. Porque si tú aprendías a utilizarla, obviamente tú la ibas a revender. Y se hicieron muchos proyectos en MongoDB. Todavía se utiliza. Pero como que cayó un poquito. Otra pero el concepto de datos no estructurado, que siempre existió porque simplemente es una tipificación de los datos. Tú tenías datos estructurados, datos semiestructurados y datos no estructurados. Y lo que se repetía más era que va a sustituir. No era una sustitución, era que se estaba generando más datos de ese tipo, que anteriormente no solía ser por el tema de las redes sociales. Dígame, Willy. Sí, también ese crecimiento hizo también que se reinventen los datos estructurados y la base de datos también más relacional, porque obligó justamente a esa parte de lo que hoy le llaman base de datos gráfica, que se utiliza mucho dentro del mismo SQL. Sobre todo yo trabajo con una base de datos que tiene mil y tanto de tablas. Y si no es por esa parte gráfica, a nosotros se nos hace difícil manejarlo. Por ese crecimiento que también tú, que comenzó a tener lo estructurado. Sí, totalmente. Y fíjate que yo decía, difícilmente la gente de Microsoft, porque Microsoft con todo y todo, llegó un momento, vamos a decir así, de 4 o 5 meses, que MongoDB como que amagó. En el sentido como, ¿qué crecimiento? O sea, como que tú veías a todo el mundo hablando de MongoDB. Y la noticia, los foros, uno leyendo, mira esta base de datos. Y cuando uno entraba, a uno se le volaba el cerebro. Cuando tú entrabas a esa base de datos y tú guardabas un JSON, tú guardabas un vector en la misma tabla, o un dato transaccional, un mapeo, y que luego tú le dabas un clic y te graficaba esa tabla ahí mismo, tú decías, pero ven acá. Y rápido, sumamente rápido, porque te estaba trabajando con un clúster. Con un clúster. O sea, ellos te lo daban el clúster en ese tiempo. Eso era, estamos hablando, muchísimos nodos trabajando en paralelos. Obviamente lo hacías rapidísimo la consulta. Pero ¿qué hizo de una vez la gente de Microsoft? La versión de SQL de 2019 era orientada a la data, a la analítica. Ahí te traían todos los paquetes, Python, R, análisis de datos, te traían los módulos.
para que tú lo instalaras si tú lo ibas a hacer. Te preguntaba, mira, tú ibas, para qué tú la quieres utilizar la base de datos? Y te facilitaba. Mire bien, te facilitaba la vida. O sea, orientaron su producto a eso porque se dieron cuenta, mira, yo te voy a hacer una necesidad. Ya hoy en día tú sabes que Azure tú la tienes en la nube, tiene API para conectarse donde quiera. Y lo chévere es que, mira lo que hace la gente de, bueno, cuando yo lo voy a hablar eso más cuando esté en Microsoft Fabric, para que usted vean la locura que es. O sea, ellos te dicen, ok, tú quieres almacenar la data, mira, almacénala aquí en este formato, en un Parquet o en un en un Avro. Guárdalo así, en ese formato. Y de aquí, mapéalo a esta base de datos transaccional, que yo te lo voy a consultar en ese formato. Pero le voy a hacer creer a la gente que es como una base de datos que está guardado de SQL. Y realmente yo lo que te estoy haciendo como una indexación de esa data. Una locura. Y eso es para yo. Y mira, ellos mismos te están ayudando a que tú uses la nube y te están enseñando, mira, usa la nube y hazlo de esta manera, porque la nube no es cara. Si tú sabes diseñar, la nube es lo más barato que existe. Tú trabajar en la nube. Barato y seguro al mismo tiempo. Ahora, tú lo que tienes que saber trabajar, obviamente. Pero, por ejemplo, yo tengo proyectos, por ejemplo, en Google, que anteriormente yo pagaba $100 de servidor mensual. ¿Y ahora cuánto pago? $1.2. Simplemente utilizando la parte gratis que ellos me dan. Normal. Ahora, tú lo que tienes que saber es configurarlo, localizarlo, saber setear su servicio para que sean así, obviamente. Pero te dan mucha chulería. Entonces, ¿qué pasa? Una parte también importante, continuando acá, como dice aquí, primeros sistemas de reportes iterativos y análisis de tendencias. Eso tú lo tuvo en la parte 2. ¿Por qué? Porque ahí fue que se introdujeron reportes más dinámicos. Ya yo tenía filtros, gráficos, dashboard básico, no lo que usted tiene ahora tampoco, pero tenía dashboard, lo importante. Todavía, pero ¿qué pasa? En ese tiempo, en la segunda generación, usted dependía totalmente de TI. Ahí no brillaba de que el gerente de la empresa o la de recursos humanos. Hoy en día, la de recursos humanos tú le haces par de dashboard y una vez la ponen en algún entrenamiento, mira, que ella misma haga su dashboard y que aprenda. Tu trabajo es conectarle la data y que ella juegue con esa data. Eso es muy común. Cuando ya la empresa está evolucionando, llega a ese nivel que ya todo el mundo sabe utilizar la herramienta y comienza a generar ideas. Eso es lo bueno. Porque qué mejor que la de recursos humanos si ella quiere crear uno. Ahora, hay empresas que le da para tener que me gusta más sí cuando tienen su departamento de data y ella simplemente ya sabe cómo solicitar y tú le creas lo que ella necesita porque ella tiene que estar concentrada en otras cosas, en lo más importante de la empresa. Pero ya sabe qué pedirte. Porque hay empresas que se dedican a crear dashboard tras dashboard, tras dashboard, tras dashboard y no le sacan beneficio a ninguno. Simplemente crean muchos dashboards. Y esto no va de eso, de crear sin sentido. No va de eso. Entonces, una parte importante, cuando tú te comparan la primera generación con la segunda generación, en la primera generación tú tenías bases de datos independientes por departamento. En la segunda generación, ya con BI y con OLAP, usted tenía un almacén de datos centralizado. En la generación de reportes, en la parte 1 eran estáticos, en la parte 2 ya eran un poquito más personalizados. Cuando usted iba a acceder a la información en la etapa 1, lento. Y tú tenías que ser programador para utilizarlo. Ya usted en la segunda etapa era más rápido y ya era accesible a usuarios empresariales. No era que ellos te lo hicieran, pero sí ya tú le podías presentar para que ellos manipularan un poco. La capacidad de exploración en la segunda etapa, ya usted tenía análisis multimedia. Ya un gerente de venta podía analizar los ingresos por región, por producto, eso en la etapa 2. Y eso es lo interesante de eso. O sea, ya la segunda generación, podemos decir que marcó un cambio significativo en la forma de que la empresa gestionaban y analizaban sus datos. Eso era así. Ya la tercera,
Miren la palabra ahí, minería de datos, 2000-2010. Minería de datos y dashboard. Profe, la minería de datos surgió en el 2000. No, no, no. O sea, otra vez yo diría que, vamos a llamarlo de esta manera, se impulsó, yo te diría. Póngale, véalo de esta manera. En los 80 hubo muchas minas que la abandonaron porque ya supuestamente no tenía más mineral. Y luego en los 2000 regresaron y ahí fue que sacaron mineral de verdad. Y tú dirás, pero ¿y por qué? No, porque ya en los 2000 habían maquinarias que no habían en los 80 que te podían hacer excavaciones, análisis, detecciones para poder seguir extrayendo. Y eso pasó tal cual con la minería de datos. Yo estaba limitado, luego con el avance del hardware, el software, quizá con la misma data, yo podía sacarle más provecho porque la podía mapear de diferentes formas para elevar el nivel que yo tenía con esa data. Mire bien, eso lo hacía tú con la tercera generación ya. Fíjate como acá, con el auge de la computación en la nube y el aumento en la capacidad de procesamiento, la inteligencia de negocio dio un gran salto con la llegada de la minería de datos y la visualización avanzada a través de dashboards interactivos. ¿Qué características usted tenía aquí? Algoritmos avanzados para análisis predictivo y segmentación de datos. Ya usted tenía aquí machine learning, data mining. Ya usted tenía ahí modelos predictivos. ¿Para qué? Para ver tendencias, detectar fraudes. O sea, ya un banco podía predecir cada cliente. O sea, ¿qué cliente podía, por ejemplo, tenía mayor posibilidad de solicitar un crédito? Y hoy en día estamos mejor. Hoy en día yo te cargo una línea de crédito ahí y te digo, dale a aceptar nada más. Entonces, ¿cómo cambió la forma de hacer negocio en los bancos? Hubo mucha gente que se complicó con ese tema también. No sé si a alguno de ustedes le pasó eso. Yo escuché muchos casos. Había gente que tenía 8,000 pesos en la tarjeta. El banco se lo duplicaba, no lo notificaba. Ellos sabían que eran 8,000. Se lo duplicó a 16,000. Cuando entraban decía, tú tienes 8 o tienes 7. Pero es que tú le debías ya a la otra parte. Y digo, bueno, pero si tú sabes que tienes 8, el banco no te lo va a regalar. Si tú la estás pasando esa tarjeta, tú tienes que saber que tú la debes. Pero hubo muchas personas que le pasó eso, que fue un problema para los bancos después, porque tenían que notificar por ese tema. Habían que llegar a acuerdos de pago. ¿Por qué? Porque yo tenía 10,000, me llevaban a 20,000 y luego decía que yo tenía 8,000 disponibles para gastar, pero ya yo debía 12. Y decía, pero acá, ¿cuánto yo pagué esta tarjeta? Pues yo no me gasté 2,000, porque hay gente que no llevan el control de sus gastos. Pero hoy en día hay una, o sea, totalmente diferente como los bancos hacen negocio. Yo creo que una de lo que más le ha sacado provecho a ese tema, y la mayoría de bancos se están fortaleciendo con el tema de lavado de activos. Incluso yo participé en un proyecto de eso, desarrollando prácticamente uno de los software. Ustedes van a escuchar por ahí después. Uno de los software así para ese tema de detección de lavado de activos para que no existan tantos falsos positivos con ese tema. Porque, ¿verdad? Se ha complicado un poquito eso bueno, no en República Dominicana, en el mundo. Se ha complicado ese tema. Y rastrear. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a un banco tiene una de esas personas manejando millones en sus cuentas y ellos no lo detectan a tiempo, el problema es el banco. Eso le hace un hoyo a un banco. Porque es que tú tienes que, ese dinero luego tú no lo puedes mover. Y ese dinero que si tú lo tenías negociando es un problema porque luego ese capital se te va. Tú contando con ese dinero para negociar, para dar línea de crédito, para dar préstamos. Es un tema para los bancos luego. Aparte de las multas millonarias que le ponen. Entonces, como dicen ahí, también otra de las partes interesantes, ¿qué te parece la aparición de las herramientas de BI, de autoservicios como Tableau, Power BI y ClickView? ¿Por qué? Porque la inteligencia de negocio dejó de ser exclusiva
aquí que ya viene la parte que a mucha gente de TI le dolió. Dejó de ser exclusiva de TI. Ya comenzó a ser de los usuarios también, sin conocimientos técnicos. Ya los ejecutivos podían crear dashboard, reportes. Ya un gerente de venta puede arrastrar, por ejemplo, y tirar gráficos, visualizarlo. Luego tú tenías también la integración, por ejemplo, con datos en tiempo real. Ya tú podías capturar fuentes en tiempo real, los sensores IoT, las redes sociales, sistemas de transacción de la nube. O sea, yo podía tomar decisiones al instante. Mayor accesibilidad y facilidad para un usuario empresarial. Obviamente, interfaces más intuitivas. Hay que se popularizó mucho el uso de tableros interactivos con gráficos dinámicos, los famosos KPIs. KPIs y filtros avanzados, lo que mayormente hacían. Yo tengo 5 campañas corriendo, vamos a comparar las 5 campañas en un dashboard. Y vamos a ponerle KPI a las 5 campañas que yo creé para yo ver de cada una qué fue lo que más funcionó y lo que menos funcionó, para cuando yo vaya a hacer la siguiente esté más optimizada. Ahí fue que se hizo famoso también el tema de Google Analytics, que todavía se sigue usando. Ya tú, incluso ni eso, anteriormente para tú trabajar con Google Analytics, tú tenías que ser un experto. Ya no. Ya el tema de Google Ads, ya prácticamente te pregunta, te dice, ok, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Y qué es lo que más te interesa que tú logras? Llamada, tal cosa, y ellos te setean todo por ti. Y luego ellos mismos te van analizando la campaña que tú montes y te dicen, mira, tu campaña tiene esta debilidad en tal cosa, agrega tal cosa, agrega esta imagen o pon un video, o ellos mismos te van diciendo. Anteriormente era un experto que había que hacer para tú trabajar con eso. Que es otro mercado, ¿verdad? Que murió para el que era profesional. Bueno, no ha muerto todavía, pero ya no es tan necesario. Ok, el experto todavía puede lograr optimizarte una campaña, todavía sacarle más provecho, porque es experto. Pero ya un usuario común, yo te diría que puede lograr por lo menos tener una campaña excelente. Lo peor que te puede pasar es que sea buena, de manera automática. Por eso ya viene con el tema. Como dice, la tercera generación marcó un cambio en la manera en que se usaban los datos, permitiendo a usuarios sin conocimientos técnicos generar sus propios reportes y análisis. Entonces hay que entra la cuarta generación, Big Data, inteligencia artificial y análisis predictivo, 2010 en adelante. Mire bien, 2010 en adelante, hasta la actualidad. Cuando hablamos de Big Data y la inteligencia artificial, ha transformado por completo la inteligencia de negocio. Las empresas ahora pueden analizar grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados en tiempo real, generando insights más profundos. ¿Qué pasa con eso? Aquí usted tenía estas características. Usted va a tener uso de asistente BI con procesamiento de lenguaje natural, como Copilot en Power BI, por ejemplo. Ya cuando yo tenía Power BI con Copilot, ya permitía a los usuarios hacer preguntas en lenguaje natural y tenía análisis inmediato. O sea, ya ni siquiera usted tenía que hacer, ni siquiera entender ya los dashboards, porque usted le pregunta, ¿esto qué significa? ¿Y esta gráfica? ¿Y esta data? ¿Y este número de aquí? ¿Y qué tú crees que yo pudiese hacer para mejorar este número? Ya es así. Hazme un reporte ejecutivo con respecto a este gráfico. Te lo hace. Hazme un storytelling te lo hace. Entonces ahí hace una reducción de manera significativa de las habilidades técnicas avanzadas que tenía que tener una persona para poder acceder a los insights a los insights de una empresa. O sea, ya un gerente escribe, ¿cuáles fueron los productos más vendidos del mes pasado? Y te responde. El análisis en tiempo real, con el famoso streaming.
La implementación, por ejemplo, de Machine Learning, ya hablamos de eso, la mayor integración con fuentes de datos externas. La quinta, agregando una quinta, porque yo creo que el 2020 fue otro giro. Fue otro giro. ¿Por qué usted cree que el 2020 fue otro giro? ¿Qué usted cree? ¿Por qué usted cree que? Porque que la verdad, de 2020 para acá, como que la cosa, como que no sé, como que fue exagerado el salto. Dígame, Chris. Bueno, maestro, ahí yo diría que fue que la inteligencia artificial vino a apoderarse de lo que es, vamos a decirlo así, el mercado, o se hizo mucho más accesible a los diferentes usuarios, porque realmente la inteligencia artificial siempre estuvo ahí presente. Solamente que diría yo que a partir del 2020 fue más accesible para todo el mundo. Ya era más integrada en proyectos, era más fácil con modelos gratuitos y sobre todo podríamos decir con los generadores de texto. Eh, Generadores de texto, la palabra correcta. Bueno, sí, los generadores de texto que ya actualmente vamos a decir lo que es lo que más se está utilizando. Ya directamente para programación sabemos que no solamente dependemos de ellos, sino que tenemos la evolución ya de los agentes. Pasamos de lo que era el chat copiloto, por así decirlo, a los agentes, que fue otro boom, pero ya eso viene siendo más para tiempo de ahora. Exacto. Y como dice Víctor ahí también, aparte de lo que tú mencionas, que la gente comenzó a creer más en los agentes. Anteriormente uno lo que hacía era procesamiento de lenguaje natural. Lo que pasa es que ya que cuando vienen los GPT, que utilizan los transform, que viene siendo como la red neuronal que ellos utilizan, los famosos transform, que lograron cambiar el tema del procesamiento de lenguaje natural. Pero anteriormente uno hacía procesamiento de lenguaje natural, que uno hacía algo parecido a lo que hacen los GPT, pero los GPT lo hacen de manera más optimizada. Pero como mencionó también Víctor, es increíble cómo la enfermedad COVID cambió el mundo. ¿Por qué? Porque nos forzó a ser digital. Nos forzó. Trajo sus consecuencias porque nosotros vivimos en un mundo digital y lo andamos a caballo. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados. O sea, realmente no estábamos preparados. Por eso que ustedes ven tantos temas ahora, con el tema de los famosos chiperos, todos esos temas. Tú le decías a uno de los papás de uno, paga con una tarjeta de crédito. Tú estás loco. Y dinero, yo no creo en eso. Para pagarle la luz. ¿Quién? Por internet, con la gente. Pero tú te estás volviendo loco, muchacho. Hacer la fila de 1 hora y media en la sucursal. Pago en línea, pero pagar en línea, ponerme. No, tú ni loco. Ya no. Pero yo el otro día a mi mamá le dije, no, mami, vamos a cerrarte la cuenta esa de Temu porque tu ahorrito lo va a dejar ahí. Literal. Yo le decía a la casa de los paquetes, era la casa. Yo llegaba y yo decía, pero ven acá, por aquí vienen más paquetes que gente. Era increíble. Entonces, es parte de lo que uno. Déjame un segundito aquí. Es parte de lo que uno va. El mundo se fue digitalizando, la gente le fue perdiendo el miedo a eso. Y las cosas cambiaron, pero de manera radical. De manera radical. Para bien o para mal. Pero sinceramente, cambió. Fíjense ahora, nosotros estamos aquí de manera virtual. Yo les garantizo que muchos de ustedes no hubiesen confiado en una maestría virtual. Todavía nos falta mejorar mucho. Todavía. Que todo el mundo tenga mejor conexión. Porque así yo le quise decir a ustedes, no, mira, tenemos que encender la cámara. Porque así, qué sé yo, tenemos más contacto visual. Pero a veces si uno enciende la cámara, comparte pantalla, quizás uno de ustedes está en un teléfono o no tiene una buena conexión, ahí se escucha, me van a escuchar como entrecortado, ¿verdad? Porque mucha cámara al mismo tiempo va a provocar eso, obviamente. Pero ¿qué pasa? Ustedes mismos comenzaron a creer más en la virtualidad. Ya tú puedes hacer más negocio porque ya los mismos gerentes, tú puedes hacer una reunión de manera virtual. No hay tema con eso. Y se hacen bien. Se hacen. Porque anteriormente, fíjate que la mayoría de universidades, había universidades que no te ofrecían materias virtuales, ya lo hacen.
Yo recuerdo que yo relajaba mucho con eso con Guapa, porque yo decía cuando las universidades se estaban volviendo locas, los que estaban en Guapa estábamos normal. Pero en Guapa tampoco era que era virtual totalmente. No. Habían unas cuantas materias que te la daban virtual, pero ya teníamos la plataforma, eso sí. Aunque tú tenías que ir a la universidad, todo se hacía por plataforma. Las asignaciones, tareas, todo se era por plataforma. Pero tú tenías que ir por lo menos una vez a la semana. O sea, sábado, domingo o jueves, tú tenías que estar en la universidad a tomar una clase presencial de 2 horas. Independientemente de ello, te diera una virtual en la semana, había que ir a la universidad. O cada 15, y después luego había una híbrida que era cada 15 días. Tú tenías una clase virtual a la semana, pero luego en 15 días tú tenías que ir a la universidad también para verse de manera presencial. Eso era así. No era que era totalmente virtual. Y no era un tema de que porque la universidad no estuviera preparada. Era un tema de que el cliente, el estudiante, cuando le hablaban de virtualidad, no creía en eso. Yo de hace tiempo como que me acostumbré a la virtualidad. A mí me gustaba más el tema de la virtualidad para yo tomar cursos, porque iba a mi ritmo. Por ejemplo, esta clase está grabada, la estamos grabando. Ahorita vengo yo, la subo. El que algo que usted no entendió cuando estamos haciendo práctica, usted va y la repite. Si esto de la virtualidad o de la tecnología a todos nos ha convertido un poquito más desesperados, es difícil que usted escuche. Mire cómo se acostumbra a su oído. Es difícil ya que usted escuche una nota de voz normal, usted la pone en 2X, ¿verdad? La mayoría hacemos eso. Pero cuando usted se da un video en YouTube, hasta de una clase, adivine qué usted hace. Usted lo pone en 2X también. Y cuando hay un tema como un poquito complejo, hay que usted lo detiene un poco y lo escucha a 1.5. Pero mayormente usted lo pone en 2X para escucharlo rápido. Pero ya su oído se acostumbró. Cuando usted está viendo un video normal, usted siente que va muy lento. Y automáticamente lo pone en 2X para poder como para que su cerebro se pueda como entretener y quedarse viéndolo, usted tiene que ponerlo rápido. Porque ya nos acostumbramos a eso. Ya es parte de nosotros. Pero miren cómo esa enfermedad convirtió el mundo más tecnológico, digitalizó literalmente casi todos los servicios y al estar prácticamente todo digitalizado, ya tú tienes data. La data que tú necesitas para hacer lo que tú quieras. Ya las datas están ahí. Muchos servicios digitales. Entonces, ¿qué características teníamos? Análisis en tiempo con fuente de datos, usos como dicen ahí. Vamos a ponerlo para acá, dame un segundito. Esta de acá, estas 4 de acá. ¿Qué teníamos aquí? Automatización de análisis de los datos, analítica prescriptiva, que te decía, no solo predice tendencia, sino que también recomienda acciones específicas. Mire bien. Entonces, ¿qué pasa con eso? Con esa analítica prescriptiva. Que se combinan modelos de Machine Learning con sistemas de reglas para generar recomendaciones automatizadas y accionables. Por ejemplo, en la industria de la salud, tú puedes tener un sistema BI que te puede analizar los sistemas médicos, los historiales médicos. Y te dice, mira, para esta persona, con las características que tú me estás diciendo, tú tendrías este tratamiento. Porque personas parecidas con la característica que tú me estás pasando, tuvieron éxito. Entonces también el famoso, bueno, yo no sé si ustedes escucharon el blockchain, integración con blockchain, que la gente lo asocia a la cripto, pero realmente es una cadena de seguridad, porque el blockchain lo que hace es que mejora la seguridad, mejora la trazabilidad y autenticidad de los datos. Es decir, yo te garantizo que esa data que estaba ahí no faltará de íntegra. Lo que hace que una reducción significativa para los riesgos de fraude y manipulación, obviamente. Entonces ya el edge computing, que permite procesar datos en dispositivos cercanos, obviamente, y te lo que hace es que te lo envía a un servidor central, y entonces eso te ayuda a tu analizar en tiempo real. O sea, un banco hoy en día puede utilizar blockchain para verificar transacciones y prevenir fraude en tiempo real. Normal.
Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tú vas a tener? Vienen siendo los tres principales. Normal. La toma de decisiones, siempre te van a hablar de toma de decisiones. Cuando hablamos de BI, la clave siempre va a ser mejora en la toma de decisiones. Claro, que decisiones basadas en datos, ya eso lo he mencionado. Eso siempre va a ser así. Mayor precisión en toma de decisiones. Optimización de procesos. Otro clave. ¿Dónde hay un cuello de botella? El BI te va a ayudar a determinar eso. Ah, mira, vamos a automatizar reportes. Identificación de oportunidades de negocios. Clave. Una parte clave. Segmentar clientes. Ya yo te puedo hacer un marketing estratégico dirigido hacia ese grupo, hacia ese grupito de mi empresa. Ya yo puedo analizar hábitos de compra. Entonces, eso es lo interesante. Y como somos más digitales, como yo lo dije, tenemos rastros digital. Ya usted tiene una presencia digital. Ya yo puedo reducir riesgo porque yo puedo detectar anomalías y prevención de fraude ahora todavía con mayor tiempo. Por ejemplo, ustedes saben que una tarjeta suya, si usted, por ejemplo, está en un lado y usted pasa la tarjeta de usted por un monto de un producto que usted no está acostumbrado a comprar y es un poquito elevado, mayormente no pasa la transacción. Te llaman de una vez del banco. Mira, usted está haciendo, o te mandan un mensaje. Usted está haciendo, escriba que sí, si usted está haciendo esta transacción para confirmar que eres tú y evitar ese fraude, porque es una transacción que no es habitual que usted lo haga. Entonces, ¿qué pasa también? Que usted va a tener tipos de soluciones de inteligencia de negocio. Te dirá, ¿cómo así? Sí. La inteligencia de negocio, como dice aquí, se ha convertido en una herramienta fundamental para las empresas que buscan optimizar la toma de decisiones. Ahora existen diferentes soluciones, cada una con una característica y un enfoque diferente. Entonces aquí viene la parte que dependiendo del proyecto que usted vaya a realizar, usted toma una u otra. Usted va a tener BI tradicional o basado en almacenes de datos. Esa es la primera. Esa es la primera. ¿Qué voy a tener aquí? Dice, este modelo de BI se basa en la extracción, transformación y carga. El famoso ETL. Yo tengo un data warehouse, lo que acostumbramos a hacer. Yo tengo un data warehouse y yo extraigo, transformo y cargo datos. La forma clásica del BI. Y de ahí voy a generar reportes. El famoso ETL. Usted va a tener centralizados los datos en un repositorio estructurado. Usted va a requerir el proceso ETL para la integración de los datos, reportes históricos y dependencia del departamento de TI para crear reportes. El famoso ETL o de siempre. ¿Qué usted va a tener ahí? Estas diferentes herramientas. Un SAS, un IBM, un Oracle, un SAP Business Object. Son mayormente lo que usted utiliza. Caso de uso, empresas que necesitan reportes y detallados estructurados, organizaciones con grandes volúmenes de transacciones, de datos transaccionales, sectores como banca, salud y manufactura. Mayormente van a utilizar ese tipo de modelo. Luego usted va a tener el otro modelo, BI de autoservicio. Entonces ya aquí se va más en un análisis a largo plazo. O sea, como dice aquí, este tipo de BI permite a los usuarios empresariales crear sus propios reportes y dashboards sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados ni dependencia de TI. ¿Qué tú tienes? Interfaces intuitivas, o sea, un drag and drop.
personalizar reportes, acceso directo a datos sin necesidad de consultas SQLs. O sea, yo me imagino que uno de ustedes, donde usted esté, hay muchos que trabajan con Excel. ¿Y qué usted hace en Excel? Ah, mira, te conecto a una tabla que tú utilizas en la base de datos. Ahora, la base de datos la tengo yo y yo coloco la política, te creo el usuario que nada más puede leer data y luego yo te conecto a lo que tú me pides. Y luego tú haces lo que tú quieras con esa data en SQL para analizar. Pero al final te estoy conectando. Al final yo te estoy conectando. Ahora, mayormente este tipo de modelo es como tema de análisis histórico, planificación estratégica de una empresa. Vamos a suponer un director financiero de USA BI para analizar la evolución de ingresos y costos en los últimos 5 años. Yo uso este modelo. ¿Por qué? Porque prácticamente yo lo que voy a estar analizando cierta data, pero que me permita crear mis propios reportes. ¿Qué más voy a tener? Ejemplo, ya Power BI, Philips Sense, Tableau, Google Looker. Caso de uso, empresas que buscan empoderarse a sus empleados, departamentos de marketing y ventas y operaciones, organizaciones que necesitan generar informes rápidos. Real time, tiempo real, es el tercer modelo. Permite a la empresa analizar datos en tiempo real, lo que es crucial para entornos dinámicos y toma de decisiones inmediatas. Características, análisis en tiempo real, integración con sensores, redes sociales, transacciones en vivo, procesamiento de memoria para reducir la latencia en las consultas. Es decir, que mayormente este tipo de modelo, la data te la procesa en memoria. Mire bien. Bueno, uno de lo que nosotros vamos a estar hablando, Apache Spark, que yo lo voy a mostrar de ese aquí también. Apache Kafka, Apache Flink, Amazon Kinesis, Google BigQuery, se utilizan para esto. ¿Ustedes han escuchado Apache Spark o PySpark? Sí. Exactamente. Utilizan PySpark, por ejemplo, combinado con Databricks, o combinado con Microsoft Fabric, o combinado con nada, utilizando lo que te da PySpark, y usted hace un mundo con eso. Ahora bien, ahí es que entra la gran pregunta. Cuando yo le estoy hablando de eso, yo le voy a decir a ustedes, miren, Python llega hasta un punto. Incluso, ¿ustedes llegaron a escuchar o escucharon alguna vez sobre la librería Polar? Qué bien. Entonces también ustedes escucharon, por ejemplo, yo sé que la mayoría sabe lo que es Pandas. No los cito Pandas, sino la librería, ¿verdad? Saben lo que es Pandas. Entonces, ¿qué pasa? Anteriormente, antes de tener Pandas 2.0, Pandas tenía cierta limitante cuando trabajaban con grandes volúmenes de datos. Y ahí surge lo que se llama Polar, que te trabajaba mejor para modelos de Machine Learning y proyectos más robustos. Pero luego, obviamente, Pandas se relanzó con el Pandas 2.0, mejoró la librería. Y luego ya como la gente estaba acostumbrado a utilizar Pandas, continuó con sus Pandas a través de Python. Pero el mismo Python tiene su límite. Cuando va a trabajar con volúmenes de datos, entonces ahí entraba PySpark. Y una de las herramientas para mí, yo no sé, bueno, sí yo sé, por el costo. Porque no te voy a decir que no sé, es por el costo. Pero a nivel, la línea de curva de aprendizaje no es alta, porque es muy parecido como una combinación de usar SQL, como una mezcla de SQL y Python. Cuando tú utilizas PySpark con Databricks, y Databricks fue otra que en el 2019, muchos webinars, tú entrabas a su página, muchísimos cursos gratis, te daban un año utilizando su plataforma como para crear proyectos. Y es una herramienta que todavía se sigue utilizando, ¿verdad? Para proyectos grandes, solamente tú lo vas a ver grandes empresas, porque la verdad es un poquito caro el costo computacional ahí, pero como tú logras integrar la data para respuestas rápidas,
es una locura, la verdad, como tú lo haces con Databricks. Otra base de datos también, que no sé si ustedes la han escuchado, la Snowflake, no sé si han escuchado de ella. Esa es otra que está acaparando el mercado. Donde quiera que tú vas, cualquier webinar que tú vas, te la mencionan. Ellos también han hecho su trabajo tocando puertas de las empresas, dándote webinars, dándote entrenamiento, pero también lo que tú logras a través de ella, de verdad, cuando tú la comienzas a utilizar, te vuela la cabeza también. Otra que de manera como en silencio, muy infravalorada, pero lo que están en ingeniería de sistemas yo sé que la han utilizado para proyectos y que su motor de base de datos, que tú la puedes utilizar tanto como vectorial como transaccional, y nadie le da los créditos, pero es muy buena, Postgres, la verdad. El resurgir de Postgres para mí siempre fue buena, pero como tú tenías, es como los hijos del medio, diría yo. Tú tenías como para los proyectos pequeños MySQL, y como para los proyectos que tú considerabas que eran grandes, tú tenías SQL. Y como que te olvidabas de que Postgres estaba ahí. Pero con el tema de la IA, con el tema de Machine Learning, tiene muchas cualidades muy buenas. Entonces la gente como que otra vez. Porque te la ofrecen mucho en servicios en la nube a un costo muy asequible. Entonces como tiene tantas bondades, como que se ha vuelto a utilizar de manera masiva. Entonces, en esta parte, el caso de uso, empresas de e-commerce que analizan el comportamiento de usuarios en tiempo real, finanzas y bolsa de valores, donde se toman decisiones de inmediato, y monitoreo de operaciones en plantas de manufactura o logística. Y luego tenemos VI en la nube, que esto es Microsoft Fabric puro ahí. VI en la nube permite acceder a los datos desde cualquier lugar sin necesidad de infraestructura propia, lo que reduce costos y mejora la escalabilidad. Aquí tenemos diferentes características: infraestructura gestionada en la nube, un SaaS, software as a service, tú contratas ese software, literalmente, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, modelos de pago, alta escalabilidad y flexibilidad. La verdad, el VI en la nube, te puedo decir que sí, que ha tenido mucho éxito. Tú tienes Power BI Online, tú lo puedes utilizar, hacer lo que tú quieras, los dashboards se ven muy bonitos. Microsoft Power BI, versión en la nube, Amazon QuickTime, Domo, Google Doc Studio. Empresa que busca reducir costos de infraestructura. Si yo no tengo un departamento como que maneje la infraestructura, literalmente son una muy buena opción. VI Mobile, que ya con Power BI también lo hace. VI basado en Big Data. Está diseñado para procesar y analizar grandes volúmenes de datos, estructurado y no estructurado. Entonces, ¿qué características tú vas a tener aquí? Utiliza arquitectura distribuida como Hadoop y Spark. O sea, aquí ya estamos hablando de grandes ligas. Aquí ya voy a analizar qué. Datos en formato no estructurado, integración con algoritmos de Machine Learning. Es decir, ya yo voy a manejar datos masivos. Ya voy a tener la 3B aquí, volumen, velocidad y variedad. Sin importar. O sea, yo voy a permitir analizar datos provenientes de bases de datos transaccionales, redes sociales, IoT. Aquí va a entrar lo que es Amazon Redshift. Voy a, por ejemplo, una e-commerce que vaya a procesar millones de transacciones. Ya aquí no se va a hablar de gigabyte, aquí estamos hablando de terabyte, petabyte. Aquí es que entra esta parte. Cuando yo digo integración de algoritmos, por ejemplo, con Machine Learning, ahí la cosa cambia. De regresión. Aquí la cosa cambia de manera completa. Pero ahí, Apache Spark, Databricks, la que yo no había mencionado. Sigue aquí también Google BigQuery. Caso de uso, empresas con grandes volúmenes de datos generados a diario, aplicaciones de análisis de redes sociales, industria de financiera, salud y telecomunicaciones. BI predictivo y avanzado. Este tipo de BI utiliza técnicas de análisis avanzado como la inteligencia artificial. Predicción de tendencias, integración con IA, automatización de análisis y generación de insights.
Mira la que tenemos acá. Entonces, una de las últimas, que es el BI integrado, o el embebido, es aquel que se integra dentro de otras aplicaciones y software para proporcionar capacidades analíticas sin salir de la plataforma principal. Eso lo utilizan muchísimo. Yo lo voy a integrar con sistema RP, con un CRM, porque dentro del mismo sistema yo quiero utilizar las bondades de Power BI, por ejemplo, o de la librería que me hace Python, que me grafica, y como esos lenguajes me hacen los gráficos mejores, entonces yo lo integro. Para que ahí mismo, donde yo tiro los reportes, tener los gráficos. Empresas que quieren incorporar BI en sus sistemas RP o CRM, aplicaciones de software que necesitan funciones analíticas integradas. Entonces, la solución de Business Intelligence han evolucionado significativamente, adaptándose a las necesidades específicas de las organizaciones, desde BI tradicional y reportes estructurados hasta análisis en tiempo real, inteligencia artificial, Big Data, y cada tipo de solución aporta valor en distintos escenarios. Miren, ¿qué yo le quiero dejar dicho con esto? Herramientas demasiadas. ¿Que hacen lo mismo? Sí. ¿Cuál es el gran reto? Bueno, eso yo le dije, solo hablaremos, yo u otro profesor, cuando te le toque la parte de arquitectura. Porque, como vuelvo y le repito, para un proyecto es saber seleccionar las herramientas adecuadas para yo trabajar. Opciones. Si yo me voy a AWS, tengo todas las opciones del mundo. Si me voy a Google también. Si me voy a Azure también. De manera on-premise también. Demasiadas. Y al final usted puede lograr la solución. Ahora, la solución óptima será la que yo logre, que me lo haga más rápido, en menos tiempo y en menos costo. Al final, eso es lo que tú vas a tratar de lograr. Bien. Bueno, por hoy lo vamos a dejar de acá. No sé si tienen alguna pregunta. En plataforma, bueno, en el día de mañana estaré habilitando la primera asignación, que será obviamente una tarea de investigación. Y nos estaríamos, bueno, también la máquina virtual que yo le dije, que la estaré enviando el link. Y entonces nos estaríamos viendo, si Dios lo permite, el próximo lunes, misma hora, mismo canal, misma energía, pero ya con cosas, ¿verdad?, más prácticas. Bien, ¿alguna preguntita por el momento? No sé si alguien... Déjenme dejar de compartir aquí. Bien, entonces si no tienen preguntas, mi gente, nos estaríamos viendo con Dios mediante el próximo lunes a la misma hora. Así que la pasé muy bien y como le dije, voy a estar preparando lo de la semana 3 y 4 para ir asignándoselo con tiempo, para que usted vaya preparando los temas con tiempo. Yo primero le voy a preguntar por el grupo o en la próxima clase de los temas que quizás yo quiero tratar, con cuál usted tiene experiencia, y ahí lo trabajamos en conjunto. Bien. Así que la pasen bien. Buenas noches a todos. Pasen buenas. Que pasen buenas.